Descubriendo. Un saludo a todos los oyentes que a esta hora se conectan a Radio Cultural Planeta Conciencia, RCPC. A todos nuestros oyentes un cordial saludo y una invitación a nuestro programa Descubriendo. Descubriendo es un programa dirigido y diseñado para aquellas personas que buscan la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema y una investigación que nos dé a todos la certeza de estar avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Este programa es dirigido y presentado por sus servidores Neil Barrios, Sonia Silva y este servidor quien les habla, Armando Silva. En esta emisión desarrollaremos el siguiente tema: terrorismo ecológico o guerra climática de cuarta generación. Vamos a hablar sobre la manipulación del clima para fines militares y la mentira del calentamiento global. Buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes, Armando. Feliz de estar aquí nuevamente acá con nuestros radioescuchas. Definitivamente, pues regresando a la radio, porque esto es lo que nos hace vivir y nos hace realmente vibrar. Muchas gracias. Amigos oyentes, nada, absolutamente nada, obedece a la casualidad, ya que todo, absolutamente todo, obedece a la causalidad o al principio o ley de causa y efecto. No son meras casualidades o meras coincidencias, amigos oyentes, las anormalidades atmosféricas que ocurren actualmente. Y no es mera casualidad la estabilidad y anormalidades atmosféricas, los estragos materiales que todos hemos conocido y las lamentables pérdidas de vida humana que de ellas se derivan. No detrás de todo este terrorismo ecológico o guerra climática de cuarta generación, siempre hay una mano siniestra. Los Estados Unidos han desarrollado un arma apocalíptica que es capaz de provocar por medio de ondas electromagnéticas un haz electrónico que ionizaría o desionizaría la atmósfera. Y ello, como fin último, lleva consigo el terrorismo ecológico en todo el globo terráqueo. Este terrorismo ecológico puede llegar a alterar el clima, generar terremotos y activar volcanes a distancia. ¿Cómo te parece el tema, Sonia? Bueno, este tema no solamente debe despertar curiosidad, sino realmente preocupación entre cada uno de nosotros que pues comenzamos hoy a investigar al respecto. Bueno, frente a esto, entonces tenemos que recordar que entonces todas estas guerras a nivel mundiales que hemos tenido a nivel mundial y todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento y conflicto de un hombre sobre otro hombre, pues como hemos escuchado en emisiones anteriores, han tenido que ver con precisamente mano interviniente de seres de otra parte, ¿cierto, Armando? Sí, correcto. Seres extraterrenos. Correcto, seres extraterrenos. Entonces, vemos que dentro de las diferentes etapas que conocemos hoy como etapas históricas, han venido sucediendo un número sin fin de conflictos entre pueblos y seres humanos, donde se enfrentan, sabiendo que hoy, bueno, pues como ya lo sabemos, uno es reflejo de otro y entre todos realmente logramos una comunicación que es una verdad o debería ser una verdad. Entonces entendemos a este punto de que estas armas que han tenido presencia a nivel histórico, en el nivel de la historia del hombre, han tenido igualmente evolución. Ese conflicto igualmente ha tenido estas herramientas y con estas herramientas se ha aumentado. Sí, correcto. Ahora, con este aumento de estas armas,
podemos ver que comenzó principalmente con armas contundentes, ¿cierto? Como eran martillos, piedras. Correcto. Y luego fueron tomando cara como eran las espadas, ya y sí mucho después, ya sí el revólver, la pistola. Hablamos entonces ya a comienzos del siglo XX, de armas nucleares. Y miren con lo que nos encontramos hoy. Armas de cuarta generación que implican entonces ya no solamente una manipulación sobre el hombre, sino que recuerden, jóvenes amigos, de que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, comenzaron a hacerse diferentes estudios ya a nivel secreto en todos los estados que tenían la Guerra Fría. Y con estos estudios encontramos que comienzan a generarse soluciones a lo que ellos llamaban una contradefensa contra todos los ataques que venían sufriendo. Entonces, con esa contradefensa, encontramos que comienzan a darse ya proyectos que comienzan a revisar y analizar y estudiar más la psiquis del hombre. Y asimismo, pues encontramos proyectos tales como estos que comienzan ya a estudiar la forma en que pueden manipular al hombre a través del medio en que se encuentra, en este caso nuestro planeta Tierra. Sí, correcto. Es muy preciso tu comentario y antes de comenzar el desglose de nuestros temas, nuestra temática, vamos a dar paso a una definición que es manipulación del clima. La manipulación del clima es el acto de alterar el ambiente para producir cambios en el clima. Tiene como objetivo prevenir climas extremos o fenómenos naturales como huracanes o tornados. Producir climas para el beneficio de los seres humanos, como lluvias en una zona de sequía, y provocar un desastre natural contra un enemigo o rival para estrategias tácticas y militares. Sí, claro que sí. Es más, tenemos hoy de que los países encuentran o concertan de que efectivamente deben encontrarle límite a esa posibilidad de hacer mal de un hombre sobre otro hombre, pero ya tenemos a este tiempo un poco más de entendimiento de por qué el hombre actúa contra el hombre, ¿cierto? Entonces, vemos que comienzan a darse como es la Convención de Kioto, entre otros tantos tratados y protocolos y convenciones a nivel internacional que precisamente buscan eso, limitar la fase en que comienzan ya a darse los conflictos, ¿no? Los medios, mecanismos y medios y mecanismos utilizados en la guerra. Pero entonces vemos que ninguno de estos tratados a nivel internacional hablan de esta manipulación climática, pero solamente hasta hoy pues lo estamos escuchando. ¿Qué será entonces esto a fondo, Armando? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, correcto. Todos sabemos que hay unos estados que simpatizan o que entran en empatía con otros sencillamente por intereses económicos o por afinidad filosófica. Algunos estados llaman a otros estados los estados canallas o los estados contradictores. Ahorita se le está llamando terroristas a todo aquel que no comparte un punto de vista o no comparten una filosofía. Los inusuales eventos climáticos sucedidos estos últimos años están bien documentados y fueron comentados ampliamente en la prensa por lo que respecta a Europa y Estados Unidos. Pero amigos oyentes, lo que los medios no han cubierto por igual es lo que ha pasado con el clima en aquellos países que los gobiernos de los Estados Unidos precisamente incluyeron en el denominado en forma unilateral por ellos como el eje del mal, entre comillas, y como probables objetivos de una guerra preventiva, entre comillas. Amigos oyentes, el patrón climático de Corea del Norte, por ejemplo, se ha caracterizado desde mediados de los 90 por una sucesión de sequías, seguidas por inundaciones. El resultado fue la destrucción del sistema agrícola coreano. En Cuba, por ejemplo, amigos oyentes, les cuento que el patrón es muy similar a lo que se observa en Corea.
Ahora, ni qué decir lo que está ocurriendo en Irak, en Irán y Siria. Resulta que allí hay devastadoras sequías similares a las que ocurrió en 1999. En Afganistán, en los 4 años anteriores a la invasión de 2001, destruyeron la economía campesina provocando el flagelo del hambre. La manipulación climática, amigos oyentes, según algunos la entienden, podría ser el arma preventiva, entre comillas, por excelencia. Se puede utilizar contra países enemigos, tanto como contra países amigos, pero sin su consentimiento. Podríase también provocar estragos en los mercados mundiales de granos y en los mercados financieros. O sea, esto tiene mucho arraigo también en lo que nosotros llamábamos en el mercado, en los mercaderes de la fe, que existían unos grandes centros, que eran las bolsas de valores. Quien tuviera ese conocimiento, el de que un ataque climático está sucediendo, amigos oyentes, podría, mediante la utilización de esta información privilegiada, entre comillas, obtener enormes ganancias financieras. Lógicamente, con la especulación, especulando en los mercados de futuros. De paso, esa destrucción de la agricultura y de los países atacados crea una gran dependencia de la ayuda alimenticia y de la importación de granos de Estados Unidos y otros países occidentales de su órbita. ¿Cómo te parece esta deshumanización del comercio? ¿Ah? Imagínate, sabemos que como parte de esa nueva doctrina nuclear, los Estados Unidos han amenazado con golpes nucleares preventivos a muchos países, incluyendo a China y a Rusia. Si bien no hay a la fecha, amigos oyentes, evidencias del uso del arma climática contra los estados canallas, entre comillas, los lineamientos políticos para el uso de las técnicas ya están formulados y la tecnología ya está operativa. Bueno, y entonces a este punto tendríamos que formularnos, Armando, ¿será que estamos viviendo aún en una guerra fría? Porque recordemos que para esos tiempos en que se daba supuestamente la Guerra Fría, que ya se acabó a este tiempo supuestamente, existían 2 bandos, ¿cierto? Sí, los correcto. aliados que estaban encabezados por Estados Unidos y los no aliados, que en este caso sería Rusia. Bueno, pero entonces ya estamos hablando de un proyecto de grandes dimensiones. Así es. Entonces recordemos, Armando, cuáles son o qué quiere decir HAARP, que Correcto. es el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Correcto. Entonces, según lo que tú nos estás nombrando, ya es un programa que no solamente tiene que ver con lo que nosotros realicemos aquí en la biosfera, es decir, acá en nuestro continente, sino que ya incluye más allá de la atmósfera, la ionosfera, ¿cierto? Sí, es y correcto. esto es financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sí, pero encontramos de que, además de este proyecto HAARP, existe entonces la contra, que es la que maneja Rusia. Que es la Sura. Correcto, entonces ya existe una contra para eso. Recordemos que entonces HAARP comienza como un proyecto para la defensa del país, en este caso Estados Unidos, contra misiles enemigos. Entonces, recordemos igualmente de que HAARP es realmente un proyecto a través del cual existe una emisión de ondas electromagnéticas, ondas radiales que se elevan hacia la ionosfera, concentrando un haz que calienta esas áreas, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, dichas ondas tienen tal frecuencia que se ha logrado comprobar que no solamente tiene incidencia en lo que ellos llamaban desviación de misiles, sino que aún así ellos pueden actuar directamente sobre la frecuencia mental de los seres humanos de un determinado territorio. Entonces, no solamente actuar sobre la frecuencia mental de unas personas o seres humanos y el comportamiento de las mismas, sino también sobre el ecosistema y el ambiente. Sí, es correcto. Para complementar lo que tú afirmas, podemos decirle a nuestros oyentes que este programa existe desde 1992
y es parte de una nueva generación de armas concebidas en el marco de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Lo opera la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es un conjunto de antenas con capacidad, como tú lo decías, con capacidad de crear modificaciones en la ionósfera. O sea, del nivel, estamos hablando, el nivel superior a la atmósfera. Ya, es una superpoderosa tecnología de emisión de haces de ondas radiales, como tú lo decías también, que elevan áreas de la ionósfera, concentrando un haz que calienta las áreas. Ya. HAARP constituye un acto de barbarie. Los efectos de su uso pueden durar por años y años en la Tierra. Al público, por supuesto, le fue presentado como un programa de investigación científica y académica. Amigos oyentes, HAARP es desde luego un medio para alterar el sistema de comunicaciones y de radar del enemigo. O sea, comenzó como un elemento dentro de su estrategia militar. Y mira cómo lo están llevando, cómo lo están concibiendo en este momento. Para ocasionar sequías, grandes terremotos, alteraciones del clima. Y entonces estamos hablando ya no solamente de un arma terrorífica a grandes dimensiones, sino un arma destructiva del planeta. ¿Cierto? Sí, imagínate. La recopilación y análisis de las declaraciones emanadas de la gente de la Fuerza Aérea permite pensar, amigos oyentes, lo impensable. La manipulación del clima, de las comunicaciones y de los sistemas eléctricos como un arma de guerra global. Imagínense, esto capacita a los Estados Unidos para dominar regiones enteras del mundo. Correcto. Y entonces estamos hablando de que, ¿cómo quedarían los tratados, las convenciones suscritas en los estados? Imagínate. Como letra muerta en ese momento, porque ¿cómo va a controlarse algo que sencillamente está oculto? Está oculto, pero existe. Bueno, pero está oculto hasta cierto momento, porque recuerden que esto alrededor de los 80, de los 90 fue publicado acá en cadenas radiales y también televisivas en cadenas de los Estados Unidos, y mostraban la forma en que trabajaba HAARP. Ahora, bueno, te quedaría también una pregunta sobre el aire. Ahora, si se logra dominar esta población mundial, ¿qué no serían capaces de hacer ellos? ¿Cierto? Porque si lo que se intentaba a través de la historia en efecto se hizo, por ejemplo, recordemos el Imperio Romano, era someter a un hombre, ¿verdad?, quitándole, como recordemos que el Imperio Romano trabajaba quemando la siembra, ¿sí recuerdan? Así es. Y llegaban y devastaban, y no solamente ellos, sino todos y cada uno de las guerras y conflictos que se dieron para la expansión, no solamente de los imperios, sino de tierras y demás cosas. Bueno, en fin, lo que queremos decir es que si esta manipulación se dio de esta forma, porque recuerden, si a nosotros nos quitan la comidita, ¿cómo será? ¿Cómo actuaremos? ¿O será que un hombre hambriento puede pensar y defenderse? ¿Será que tiene capacidad de verse a sí mismo si está sometido? No, ¿verdad? Y vemos cómo día a día el clima va teniendo todavía mayores variaciones. Exacto, mayores variaciones, y vemos cómo día a día, para todas y cada una de esas consecuencias y efectos que tienen ese cambio climático, entre comillas, los Estados Unidos, la reserva, está constantemente prestándola a los países. Y está los países allí teniendo la deuda, ¿cierto? Es correcto. Y entonces, ¿qué es eso en otras palabras? Sometimiento. Entonces parece que estuviésemos esclavos en nuestro propio planeta. Y te cuento algo. La guerra climática se va a convertir en una bonanza, o ya es una bonanza para las grandes corporaciones. El HAARP, como ya lo afirmamos anteriormente, esto data desde los años 90. El sistema de antenas se basó inicialmente, amigos oyentes, en el sistema APTI,
que es el sistema de tecnología patentada por lo que llamaban tecnología del poder avanzado. Es una subsidiaria de Atlantic Richfield Corporation, que es ARCO. La primera fase de ARP fue completada por APTI. El sistema IRI de antenas fue instalada en 1992 por una subsidiaria de la British Aerospace System, la BAES, usando la patente de APTI. Las antenas irradian hacia el espacio exterior usando un equipo de transmisores de alta frecuencia. En el año de 1994, ARCO vendió su subsidiaria APTI junto con las patentes a E-System, una supersecreta empresa de equipamientos militares. E-System se especializa en la producción de equipos electrónicos para uso militar de navegación y de reconocimiento, incluidos sofisticados equipos de espionaje. Es uno de los más grandes contratistas del mundo, amigos oyentes, en ese segmento de equipos para la inteligencia, estrechamente relacionado con la CIA y organismos parecidos. Vende a estos aparatos unos 1.800 millones de dólares anuales, de los cuales unos 800 millones son para proyectos tan secretos que ni el Congreso de los Estados Unidos sabe en qué se gasta ese dinero. Con la compra de APTI, E-System adquirió la estratégica tecnología de la guerra climática, la cual incluye la patente 4.686-605, titulada Métodos y aparatos para alterar una región de la atmósfera, la ionosfera y la magnetosfera terrestre. No está de más consignar, amigos oyentes, que la APTI y las patentes están basadas en las investigaciones del científico yugoslavo Nicolás Tesla, muchas de cuyas ideas fueron robadas por las corporaciones norteamericanas. Apenas un año después de la compra de E-System de la tecnología de la guerra climática de APTI, el cuarto más grande contratista de la industria militar estadounidense, con esta adquisición, Raytheon se convirtió en el más grande fabricante de equipos electrónicos de guerra del mundo. O sea que esto está dejando unas ganancias jugosas en el sistema de guerra a nivel militar y a inversiones costosas con los impuestos de los norteamericanos. Correcto, pero también nos deja otra cosa ya clara, Armando, y es precisamente de que estamos viviendo y estamos en tiempos de guerra. Sí, correcto. La guerra no se observa a primera vista, pero recordemos que el ataque del enemigo es un ataque muy, muy sutil y es lo que estamos viviendo. Entonces, siendo capaces de alterar todo lo que dijimos, comportamiento humano, clima y demás condiciones a través de la cual día a día estamos sometidos, pues ellos están logrando una manipulación. Y recordemos que logrando manipular las mentes, logrando manipular lo que deseamos inmanipulable, recuerden que lo que ha sometido a lo largo de la historia del hombre, entre otras cosas, no solamente es el mismo hombre, sino los cambios que ha tenido la naturaleza, ¿cierto? Entonces, sí, es correcto. Teniendo bajo control al mismo hombre y a la misma naturaleza, ¿qué se logra allí? Se logra sencillamente imponer el modelo. ¿Y de qué estamos hablando allí? Ya estamos hablando también, podemos encontrar en fuentes de internet, de que existe un nuevo orden mundial que comienza a florecer, comienza a mostrarse y precisamente podemos encontrar estas armas a través de las cuales él comienza a imponerse. No, y fíjate que según la versión oficial, las posibilidades del sistema HARP son muchas. Y de acuerdo a lo mencionado por Pablo Campana, un investigador, la modificación del clima, según el documento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos AF 2025, que es un informe final, ofrece, según ellos, al combatiente en la guerra una amplia gama de posibles opciones para derrotar o coercer a su adversario.
Sus capacidades, dice, se extienden a la provocación de inundaciones, huracanes, sequías y terremotos. Son 12 las patentes que forman la médula espinal del proyecto HARP. Amigos oyentes, una de ellas, la número que ya nombramos, 4.686.605 del físico tejano Bernard Easton, hace referencia a un método y un equipo para cambiar una región de la atmósfera, ionosfera y o magnetosfera. Según el propio Easton, el suyo es el mayor calefactor ionosférica jamás construido y asegura que su invento, entre comillas, podría también controlar el clima. Es lamentable, amigos oyentes, pero cierto, y no hay dudas de que estamos, amigos oyentes, esto es algo terrorífico. Estamos a merced de un decadente imperio de papel, como es el imperio de los Estados Unidos, que está en decadencia, que en su agonía, desesperación y megalómana codicia, es capaz, como decimos aquí en Barranquilla popularmente, llevarse en los cachos a su propio pueblo y ver gracia a toda la humanidad, con tal de no perder el poder y los privilegios hegemónicos que han detentado diabólicamente por más de 100 años. Correcto, entonces estamos viendo de que ya hombres de ciencia se han pronunciado al respecto, ¿cierto? Pero muchas veces es una voz que clama en el desierto. Pero son hombres que de una u otra forma han dejado su legado y tenemos allí las fuentes, tenemos allí internet, tenemos también muchos libros también que se han escrito al respecto y sobre las cuales nosotros podríamos buscar. Es más, deberíamos hacerlo, estamos en el deber porque no solamente se está muriendo una parte misma de un lugar en conflicto, sino que son nuestros hermanos y nosotros mismos a la vez nos estamos viendo afectados. Es decir, todo se encuentra ahora mismo bajo la mira de un imperio sencillamente que se está imponiendo porque está enfermo, está a punto de caer y necesita agarrarse de lo que sea. Ahora, frente a eso, varios científicos, entre esos podemos encontrar Rosalind Bertel, habla de que HARP es un gigantesco calentador que puede causar importantes alteraciones en la ionosfera. Y entre otros científicos han hablado de que esas ondas electromagnéticas que irrumpen en la Tierra a través de HARP afectan no solamente lo vivo, sino también lo muerto. Imagínate. Entonces, son claridades que hacen estos hombres de ciencia y que vale la pena que nosotros lo analicemos. Correcto, Sonia. Ahora, luego de nuestra pausa publicitaria, vamos a comentar sobre la contrapartida de HARP, que es el proyecto ruso Sura. Sura, correcto. Ya, que es igual de terrible, de diabólico, no sé ni cómo calificarlo realmente. Vamos a esta pauta publicitaria y ya regresamos. Soluciones oportunas a sus necesidades de control y medición. Control Products y Compañía Limitada. Somos proveedores de las mejores marcas en instrumentos industriales de medición y control, en las áreas neumática, hidráulica y eléctrica. Marcas mundialmente reconocidas a precios competitivos. Calle 71, número 2797, Barranquilla. Teléfonos 365-7613, 302-5826. Control Products y Compañía Limitada, la mejor opción en control y medición. DAC Plus Confecciones, ropa fina para dama, caballeros y niños, alta costura a su servicio, bordados industriales y en general, uniformes de colegio y dotaciones laborales, precios especiales para mayoristas. Estamos ubicados en la calle 64, número 16B34, Villa Estadio Soledad, teléfono 323-0412 y 323-3820, DAC Plus Confecciones. FFG Comunicaciones. Lo mejor en telecomunicaciones, redes estructuradas, soluciones en electrónica industrial y sistemas de control. Además, ofrecemos servicio de asesorías e interventoría.
Carrera 16 Sur, número 48, B15, Los Robles, Soledad, Atlántico. Teléfono 380-0131. Celular 314-547-0557. Propietario José Fonseca. FFG Comunicaciones, lo mejor en telecomunicaciones. Amigos oyentes, los Estados Unidos y Rusia supuestamente desarrollan armas meteorológicas secretas, que son los proyectos HARP y SURA. El proyecto HARP es el equivalente norteamericano al proyecto SURA ruso. SURA es la instalación de calentamiento ionosférico. SURA son las siglas del proyecto ruso, que tiene por equivalencia y contrapartida al americano HARP. SURA es la instalación de calentamiento ionosférico, es un centro de investigación de la ionosfera ubicado cerca del pequeño pueblo de Vasilsursk, a unos 100 kilómetros al este de Nizhny Novgorod, en Rusia. SURA es capaz de irradiar cerca de 190 megavatios, potencia radiada efectiva en ondas cortas. Inicialmente dependía del Ministerio de Defensa, pero este servicio es operado actualmente por el Instituto de Investigación de Radio NIRFI en Nizhny Novgorod. La instalación de SURA fue encargada en 1981. Amigos oyentes, con el uso de este mecanismo, los investigadores rusos estudian el comportamiento de la ionosfera y el efecto de la generación de emisión de baja frecuencia sobre la modulación de la ionosfera. El meteorólogo americano Scott Stevens acusó a Rusia de estar detrás de ciertas actividades que podían repercutir en la actividad atmosférica. El señor Stevens apuntó que los especialistas militares rusos estaban detrás de la furia, entre comillas, del huracán Katrina, que todos recordamos causó grandes desastres en los Estados Unidos y Sudamérica, que precisamente devastó gran parte de Nueva Orleans. Según él, Rusia ha construido, amigos oyentes, el equipo secreto para causar un impacto perjudicial del tiempo atmosférico y así volver a la era soviética de la Guerra Fría, que tú lo tocaste precisamente ahorita. Los medios de los Estados Unidos se hicieron eco rápidamente de las noticias. El rumor de que Rusia y los Estados Unidos siguen implicados en el desarrollo de armas meteorológicas es preocupante para el resto de la humanidad. Un par de enemigos, unos enemigos acérrimos, unos enemigos que no les interesa, no les importa, juegan con la vida de los seres humanos, juegan con la humanidad, juegan con la salud, juegan con el futuro de la humanidad, como son con los niños. Ellos, como aves de rapiña, se fraguan en grandes luchas sin importarles a quién se pueden llevar por delante. Ahora, Armando, también los ejemplos que tú pusiste hace un rato respecto de dónde han actuado ese ataque voraz por parte de este tipo de armas. Recordemos que entonces cada una de ellas, ellos han actuado porque tienen un interés sobre ese terreno o ese territorio en particular, ¿cierto? Así es. O si no, miren en los ejemplos que tú nos citaste anteriormente, que son precisamente Irak, Irán, precisamente también son Cuba. Sabemos que ellos tienen una tensión de toda una vida
Recordemos cuánto tiempo tienen ellos ya con el bloqueo económico impulsado por este mismo imperio. Recordemos también de las personas que hacen parte de ahora el círculo de miseria en Haití, del cual también se culpan este tipo de armamentos climáticos y meteorológicos. Sí, correcto. Fíjate tú que la muerte y la destrucción seguida del famoso Katrina. Mira, los americanos desenterraron puntualmente la entrevista de Vladimir Zhirinovsky, quien amenazó con inundaciones por todas partes de los Estados Unidos, entre comillas, cuando nuestros científicos cambian levemente el cambio gravitacional de la Tierra. Oye, pero estamos hablando palabras mayores. Una vez que Katrina golpeó la parte meridional de los Estados Unidos... Que fue terrible. Sí. Eso fue terrible, amigos oyentes. Ustedes lo recordarán. Consiguieron que los rumores improbables sobre el arma meteorológica de Rusia volvieran a salir otra vez a la palestra. Los meteorólogos americanos no son los únicos que culpan a los vecinos por usar el arma del huracán, entre comillas. Los informes sin confirmar, amigos oyentes, y desiguales sobre experimentos cuestionables con el tiempo conducido precisamente por los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, suscitaron un gran número de escándalos políticos en muchos países del mundo. Después de una gran inundación en Europa en el año 2002, algunos políticos europeos culparon a los militares de los Estados Unidos, o sea, están aplicando aquí la ley del talión, ¿no? Entre ellos están aplicando la ley del talión, ¿no? Resulta que los políticos europeos, ellos posteriormente culpan a los Estados Unidos, a los militares de los Estados Unidos, ya, por interrumpir la economía de la Unión Europea en el 2002. O sea que están desnudando su verdad. Entonces Sí, no estamos hablando de guerras de bisoños, sino de grandes monstruos. Sí, correcto, y dentro de eso entonces estamos entendiendo que nosotros supuestamente estamos en la mitad. Nosotros somos carne de cañón. Estamos en la mitad, pero no es más sino el sometimiento de toda una población mundial, ¿cierto? Sí. Alrededor de unas ideas, alrededor de una estatua, de una imagen de la que ya habíamos hablado anteriormente, de unos poderes. Es correcto. Y fíjate tú, ¿qué parece la humanidad? La Tierra parece una enorme jaula de conejillos de Indias. A través de A través de estos mecanismos. Sí. Prácticamente nosotros como humanidad somos unos conejillos, actuamos como unos conejillos de Indias frente a estos intereses terribles y diabólicos. Fíjate tú que en el año 2002 el Comité para la Defensa de la Duma rusa planteó la cuestión sobre un impacto súper perjudicial en el clima causado por los experimentos que implicaban la perturbación de la ionosfera y magnetosfera terrestre. Los diputados centraron su atención en el sistema de HAARP, que todavía estaba en construcción en Alaska. Hoy hay unas instalaciones especiales en una zona militar a unos 400 kilómetros al norte de Ancho Break. Imagínate, Sonia, resulta que un área enorme de la tundra que poseen millares de antenas de 25 metros que señalan el cielo. Eso es lo que los infantes de marina de los Estados Unidos patrullan día y noche. Imagínate tú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han combinado esfuerzos para construir las instalaciones desde donde opera el sistema HAARP. Algunas fuentes de información, amigos oyentes, indican que es utilizada para causar influencia activa como ya lo hemos dicho, en la ionosfera y magnetosfera de la Tierra. Los resultados podrían ser fantásticos según los diarios científicos. No, para ellos es maravilloso tener el control y la ventaja contra la competencia o el enemigo que son los rusos. Pero resulta
que la emisión de radiofrecuencias, amigos oyentes, es capaz de perforar a través de la Tierra y examinar autopistas y túneles subterráneos. Amigos oyentes, ¿hasta dónde llega el poder de este arma terrible? Entonces estamos hablando de que la ionosfera entonces actúa como un espejo. Es correcto. Imagínese, puede quemar componentes electrónicos y a la postre destruir satélites espaciales. El equipo puede también afectar a la atmósfera y causar así cambios en el tiempo. O sea que el HAARP y el SURA podría ser utilizado para causar los desastres naturales de los cuales tanto nos quejamos y que ellos han llamado calentamiento global, y que inocentemente los gobiernos, algunos gobiernos han caído en el juego de estas potencias. Claro, o sea que estaríamos hablando que desde acá, desde la Tierra, se irradian esas altas frecuencias, tocan la ionosfera y como esta hace función de espejo, se devuelven, pero ya en la dirección que ellos quieren, ¿verdad?, intersectar o al territorio que ellos quieren incidir, ¿cierto? Así es. Pero qué combinación tan terrible de esas fuerzas que ya nosotros las encontramos representadas en la famosa imagen. Así es, esa imagen que nos habla de esos 4 poderes que tienen vigencia hoy en día y que siguen sometiendo a la humanidad desde muchísimos y miles de años. Recordemos que antes estaban estos imperios, el egipcio, pasó el romano, pasaron muchos imperios en los cuales pues se sometía al hombre, y recordemos que existían esclavos. Así es. Que tenían una conducta dominada totalmente. Existían también lo que eran los servidores, pero ¿será, Armando, que no existen hoy en día esclavos y servidores? Claro que sí existen. Este es lo que ya comenzó a establecerse como el nuevo orden mundial. Claro que sí, bueno, pero y también entonces podemos observar, haciendo acá un parangón, de que existe y han existido estas fuerzas que vienen sometiendo al hombre, queriendo someter la mente y la luz que existe y que proviene de él de una u otra forma, porque recordemos que desde lo que hablamos es etapa de antigüedad o antigüedad dentro de nuestra historia, de que ya existía un sometimiento. Recordemos que existían esclavos que trabajaban para la creación de un templo, ¿sí recuerdan? Sí, claro, así es. Estos eran sometidos con castigos, con látigos, con muerte, pena de muerte. Recordemos que se cabalgó sobre la oscura Edad Media y todos y cada uno de los conflictos que se dieron ahí, las guerras que se presentaron y las torturas innumerables que se dieron allí. Y así fuimos cabalgando. Entonces, estamos entendiendo algo hoy, Armando. Así es. Y que estamos entendiendo, entre otras cosas, estamos entendiendo de que esta manipulación y ese sometimiento del hombre y del ambiente ha existido siempre. Pero lo que cambian hoy son los medios, mecanismos y los métodos que se están utilizando para ello. Pero entonces estamos recordando y estamos viendo hoy de que estos métodos, medios y todo lo que se está utilizando ya no solamente atenta contra la vida de unos hombres que se van a someter, sino contra toda una humanidad. Toda la humanidad, hermano, se está viendo con estos métodos inducida, como si fuera, o todos se están llevando precisamente a la muerte colectiva, y con esto la muerte de un planeta, que es lo que parece que estuviesen conduciendo o tratando de conducir. Fíjate tú, Sonia, y amigos oyentes, que mientras los políticos discuten sobre los planes imperialistas de los Estados Unidos, sus actividades militares y los desastres provocados por el hombre e inundaciones sanguinarias, no quieren darse cuenta que Rusia tiene una gran estructura con instalaciones similares a las que tiene el HAARP. Las instalaciones llamadas SURA, amigos oyentes, es de tan gran alcance como el HAARP. Está situada en un área central de Rusia, en un lugar alejado y solitario, a 150 kilómetros de la ciudad de Nizhny Novgorod, una de las instituciones de investigación científica principales de la Unión Soviética.
el Instituto de Investigación de Estudio de Radiofísica. Hay solamente 3 instalaciones como esta en el mundo. Una se encuentra en Alaska, el mismo HARP, otra en Noruega y la tercera en Rusia. Dijo hace poco Nikolai Snigirev, director del instituto antedicho. La instalación fue comisionada en 1981. Usando esta instalación única, los investigadores alcanzaron resultados extremadamente interesantes con respecto al comportamiento de la ionosfera. Imagínate que descubrieron el efecto de generación de emisiones de baja frecuencia en la modulación de la corriente de la ionosfera. Al principio, el Departamento de Defensa soviético apostó sobre todo en los proyectos de investigación similares, pero ninguna investigación se ha conducido con tal instalación debido al derrumbamiento posterior de la Unión Soviética. Actualmente estamos implicados en los proyectos internacionales para la investigación de la ionosfera, dijo el señor Snegirev. Sura, amigos oyentes, parece un poco oxidado y algo pasado de moda, pero, y en contra de las probabilidades, a pesar de eso, todavía funciona, amigos oyentes. Hay líneas rectas de antenas de 20 metros, colocadas en un área de 9 hectáreas. Un emisor gigante, que del tamaño de una choza del país se asienta en el centro del campo. El emisor se utiliza para estudiar desarrollos acústicos, entre comillas, en la atmósfera. Los investigadores en el Sura no pueden todavía conjurar a los huracanes similares a Katrina y a Rita. Por lo menos, ellos dicen que no lo pueden hacer. Sin embargo, se realizan investigaciones de la interrelación entre los desastres naturales y las perturbaciones en la ionosfera y la magnetosfera. Bueno, pero Armando, todo lo que tú nos estás comentando y lo que hemos desarrollado en el día de hoy parece de ciencia ficción, parece de una telenovela de los cómics que salían antes, es más, parece que fuera todo fantasía, ¿cierto? Pero entonces también nos lleva a otro planteamiento. Recordemos que dentro de esa historia del hombre, recordemos cómo el hombre oraba a los dioses, hacía sacrificio a los dioses. Sí, es correcto. Y recuerden qué tipo de sacrificios y para qué. Existieron hasta sacrificios humanos, muchísimos sacrificios. Muchos. Y a esos dioses precisamente se les oraba, ¿por qué? Por el clima. Hombre, ¿y por qué no relacionar si estamos hablando ya de que existen unas formas de precisamente manipular el clima y determinar épocas de lluvia, épocas de sequía, épocas precisamente de hambruna por esas situaciones, épocas de huracanes? Hombre, ¿por qué no pensar de que ya existiendo esos dioses que sabemos que son precisamente seres que son extraterrenos y claro, que ya tenían una incidencia en este planeta, tenían también la posibilidad de determinar y tener acción directa dentro de los climas y la actividad de los climas, que es la actividad precisamente que venían también desempeñando durante esos tiempos en la historia? Fíjate, tú recuerdas el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento está plagado de muchos ejemplos, ¿no? De muchas sequías, de muchas inundaciones, de plagas. Y que todo el tiempo estuvo el Dios ahí presente, claro, un Dios allí presente, que sabemos ahora cuál es ese Dios, el falso. Fíjate falso tú, Dios. Y a este HARP de los norteamericanos se le ha culpado en ocasiones, Sonia, por accionar catástrofes de proporciones bíblicas, tales como inundaciones masivas, sequías devastadoras, potentes huracanes, tornados y tormentas eléctricas y devastadores terremotos, por ejemplo el de Afganistán y las Filipinas, dirigidos a la agitación de terroristas. A este mismo HARP también se le ha acusado, amigos oyentes, de haber causado los principales apagones en el oeste norteamericano, la caída del vuelo 800 de la TWA, enfermedades misteriosas como el síndrome del Golfo o el síndrome de fatiga crónica. Estamos hablando también de hoy día de muchas enfermedades
que no le damos explicación. Cuando la persona goza de salud, estamos hablando de muerte súbita. Ahora, amigos oyentes, algunos afirman que HAARP es un aparato de control mental que provoca la alienación de los jóvenes, amigos oyentes, como los que causaron la masacre del Instituto Columbine y en otros lugares. Incluso se venden dispositivos, ya se están comercializando, amigos oyentes, dispositivos que bloquean las emisiones del HAARP, que alteran la mente. Se ha descrito como un arma capaz de hacer un escudo antimisiles o como un rayo de la muerte que podría convertir el planeta Tierra en un lugar inhabitable. Oiga, qué terrible, qué gente tan, carentes de amor realmente por la humanidad. Se ha dicho que interfiere con las migraciones de las aves. Están alterando la ley. Ya, esto no es de ley, están alterando las migraciones de las aves, que es un arma diabólica fabricada por las fuerzas del anticristo. Todo esto se dice también que es un disruptor de comunicaciones global. Ya, es un aparato que causaría que la Tierra girase fuera de control. ¿Hasta dónde llega el poder de este arma terrible? Y que dicen también que es un sistema vinculado a actividades de ovnis. ¿Cómo te parece? Esta última parte, precisamente lo que tú acabas de precisar. Claro que sí, entonces estamos hablando de que ya esas presencias de esos dioses que manipulan desde hace mucho tiempo, no solamente nuestros climas, nuestras mentes, nuestro comportamiento, sino que buscan igualmente manipular nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestro crecer, nuestra evolución. Sí, en todo el escenario a nivel histórico y mundial vienen haciendo presencia con sus armas, sus herramientas, y vemos que a través de la historia pues ya lo hacen de una forma u otra, pero estamos viendo que en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo y que muchos hombres comienzan a levantarse, entonces ya esos métodos y mecanismos que estaban utilizando parece que comenzaban a quedarse en el pasado y tenían que endurecer todavía más su táctica. Así es. Imagínate que mira cómo esos jóvenes deliran frente a esos falsos ídolos, esas actrices en esos conciertos de rock o de reggaetón o como se les quiera llamar a esos ritmos. Y la gente actúa prácticamente como si fueran unos robots, como si fueran unas máquinas guiadas por extrañas señales. Correcto, y entonces hoy estamos entendiendo las razones. Recordemos entonces también cómo innumerables poblaciones de hombres también se someten al imperio de lo militar, aceptan ser militares, dar su vida por un sistema. Así es. Recordemos también por lo menos uno de los ejércitos más numerosos del mundo es el de Colombia. Así es. ¿Y cómo nos encontramos hoy en día? Como muchos jóvenes son llevados precisamente a tener un arma en su mano. Así para es. Matar otros hombres. Fíjate tú, volviendo a la cuestión de los fenómenos naturales, cómo los huracanes y las tormentas tropicales han devastado el Caribe últimamente. Así es. Ya. La biodiversidad la acaban, claro. Todo el medio ambiente en general. Lo que decíamos ahorita, la migración de las aves. Vemos también cómo en Asia Central y Medio Oriente están atormentados por la sequía. Ya. África Occidental está frente a la mayor invasión de langostas de la última década. Ya, 4 destructivos huracanes y una tormenta tropical. Recientemente estamos hablando de Alex, Iva, Francés, Charlie, Jane. Se sucedieron los unos a los otros. Mira cómo huracanes sin precedentes en la historia del Caribe. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nosotros consultamos, averiguamos, la isla de Granada fue completamente devastada. 37 personas murieron y alrededor de 2/3 de los habitantes de una población de 100,000 se quedaron sin vivienda. En Haití, los muertos fueron 2,000.
y los que se quedaron sin vivienda, unas 10.000 personas. República Dominicana, Jamaica, Cuba, la Florida, fueron también devastados, han sido devastados. En los Estados Unidos, los daños en los estados sureños, que incluyen la Florida, Alabama, Georgia, Mississippi, y las 2 Carolinas, norte y sur, fueron los más elevados de la historia. Definitivamente, la alteración del clima, la gente dice, oye, pero el clima está loco. Sí. No es que esté loco, no, están acabando nuestro ecosistema, están dañando la naturaleza. El enemigo está terminando, ¿para qué? Para que toda la humanidad se arrodille ante él y él poder dominar y poder controlar a los que queden. Y dominar y controlar precisamente bajo todos esos sentimientos de dolor, de angustia, de pesar, de miedo que se suceden tras de cada una de esas situaciones catastróficas que tienen que vivir acá continentes enteros, porque tenemos el ejemplo también de el continente africano, por ejemplo, ¿cierto? Así es. Y ahora que están viviendo América Latina también épocas de inundaciones. Sí, correcto. Fíjate que estos eventos récord, las altas temperaturas que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo aquí en nuestra costa atlántica, las bajas temperaturas que están viviendo en otras latitudes, las sequías y las tormentas tropicales, se han venido incrementando gradualmente en los últimos 100 años, conforme aumentan los promedios comprobados de temperaturas. De todas maneras, es terrible ese arsenal de armas climáticas, lo que ellos llaman prioridad del departamento. Eso, la verdad es que esos movimientos ambientalistas, esos movimientos ecologistas, realmente no sabemos si es que forman parte también del sistema, porque no se les ve pues la mano, la acción, no se les ve su trabajo. Pero lo cierto, Armando, es que pero muchísima gente buena, pero muchísima gente buscadora, científica, y lo que tú decías, pues, es posible que puedan tener incidencia en algunos grupos, pero como otros grupos, que sé que son grupos de muchísimos hombres que se están levantando y que tienen preocupación, así como muchísimos también niños que están naciendo, con niños genios que están naciendo y que están aportando también al momento. Son personas que se encuentran en el mundo y que sencillamente lo que necesitamos es seguir allí, permaneciendo en esa búsqueda de conocimiento y de verdad. Porque son muchos hombres en el mundo en que se encuentran en esa búsqueda y que saben y están buscando, hermano, están buscando esta respuesta porque ellos saben que hay algo que está mal. Saben que algo está mal y comienzan a actuar. Muchas veces también sabemos que una vez que comienza a escucharse una voz que no conviene, es una voz que es silenciada. Entonces, por eso muchísimos grupos también son silenciados y muchísimas personas con buenas intenciones son calladas. Así es. Fíjate tú que si bien no hay todavía evidencia firme de que la Fuerza Aérea haya hecho uso de estas capacidades terribles, uno tiene todo el derecho de pensar de que sí fueron desarrolladas para usos militares. Pues si habrán sido objeto de ensayos, como lo fueron siempre todos los otros sistemas de armas, las convencionales y las de destrucción masiva, es casi necesario decir que el tema es tabú. Amigos oyentes, los analistas militares están mudos, no dicen, no dan respuesta al clamor de la humanidad. Los meteorólogos no investigan y los defensores del medio ambiente tienen toda la cabeza puesta en el protocolo de Kioto. Irónicamente, mientras el Pentágono reconoce su habilidad para modificar el clima para usos militares, lo que gana consenso es la hipótesis del calentamiento global. Claro que sí. Entonces tendríamos que decir algo, Armando. A este punto
entonces tenemos que decirle adiós a esa ceguera. Tenemos que decirle adiós a esa sordera. Tenemos que decirle adiós a ser mudos. Y comenzar a ver más por lo que está sucediendo en nuestro entorno y en nuestro propio ser. Entonces, adiós sordera, adiós ceguez y adiós mudez. Es hora ya de actuar, de seguir buscando en pro de la verdad. Así es. De todas maneras, la recopilación y análisis de las declaraciones emanadas de la gente de la Fuerza Aérea permite pensar lo impensable, definitivamente. Es la manipulación del clima, de las comunicaciones y de los sistemas eléctricos. Definitivamente, esto va rumbo a lo que nosotros denominamos la puerta o el abreboca de un apocalipsis. Apocalipsis que, entre otras cosas, ya había sido tocado en libros bíblicos. Sí, correcto. Que ya hemos sido ya enterados de antetiempo y sobretiempo de eso. Sí. De todas maneras, amigos oyentes, le dejamos esta inquietud para que ustedes investiguen sobre estos temas, ahonden sobre esta situación, porque realmente es un toquecito, es un pellizquito, hombre, para que pensemos más, para que no nos distraigamos en cosas baladíes. Amigos oyentes, muchas gracias. Esta es una novedosa estación radial online que trabaja con el fin de recuperar la esencia original de la radiodifusión. Estamos tratando de educar e informar dentro de los parámetros verdaderos y de esta manera fomentar un nuevo pensamiento y conciencia. Les recordamos que nos pueden escuchar en diferido los martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias al Padre Creador. Muy buenas tardes. Y recordemos que la construcción de nuestro ser dependen de nuestro hacer. Hasta pronto. Ok. Wow.